Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Oiga la palabra del Señor. Cierta vez Jesús estaba de pie al lado del lago de Genesaret y una multitud estaba presionándole para escuchar la palabra de Dios. Vio 2 barcos allí a la vera del lago. Los pescadores habían salido de ellos y estaban lavando sus redes. Y él entró en uno de los barcos y pidió a Simón, el dueño, para salir un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde el barco. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga el barco en agua más profunda y baja sus redes para una pesca. Simón contestó: Maestre, hemos trabajado toda la noche y no hemos alcanzado nada, pero si tú lo dices, yo voy a colocar las redes en el agua. Cuando habían hecho esto, cogieron tantos peces que su red estaba casi a reventarse. Señalaron a sus parceros en el otro barco para venir y ayudarles. Llegaron y llenaron ambos barcos, tal que empezaron a hundirse. Cuando lo vio Simón Pedro, se hincó a los pies de Jesús diciendo: ve lejos de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Pues él y todos que estaban juntos estaban admirados a la pesca que habían tomado. Entonces también Tiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran parceros con Simón. Cuando Jesús habló a Simón, le dijo: no tengas miedo. Desde ahora entonces estarás pescando personas. Y cuando trajeron sus barcos a la orilla, dejaron todo y le siguieron. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. ¿Qué quiero yo de la vida? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Estoy trabajando para qué? ¿Cómo sabré que yo he alcanzado el suceso? ¿Qué significa el suceso para mí? ¿Cómo lo reconocería si lo viera? ¿Lo que yo defino como suceso es digno de lo que encuentro en Jesús? ¿Es más digno? Dado una escoja, ¿cuál elegiría yo como mi prioridad entre las dos? Hay algo en el texto de hoy que siempre me ha preocupado un poco. Por mucho tiempo no sabía cómo colocar un dedo en la cuestión, pero cuando Pedro le contesta a Jesús diciendo: ve lejos de mí, apártate de mí, Señor, pues soy pecador, siento que perdí alguna cosa en la traducción. Algo no parece correcto. ¿Qué tiene pecado a ver con jalar una red llena de peces? ¿Qué tiene el pecado a ver con aceptar la bendición enorme de Dios? Su provisión. ¿Estaba Pedro actuando como Gedeón, reconociendo que de alguna forma estaba en presencia de Dios y se sentía
inadecuado? Era una cuestión del choque de eventos extraordinarios. De alguna forma, estas preguntas no nos llegan al centro de lo que estaba pasando aquí. Especialmente cuando miramos adelante a lo que sucede luego. Si esto tiene que ver con pecado, las palabras de Pedro indican nada más referente a pecado o perdón. Si tiene que ver con Pedro sentirse inadecuado, indigno, eso se ignora por todos. Si Pedro está reconociendo la presencia de Dios, él no refiere a Jesús como Dios, ni profeta, ni Mesías. Tampoco habla sobre hacer algún sacrificio como hiciera Gedeón. Si Pedro quiere realmente que Jesús se aparte y le deje en paz, porque es que Pedro de repente decide seguirle a Jesús junto con sus parceros. El relato aquí viene desde el inicio del ministerio de Jesús. Es posiblemente el primer encuentro entre Pedro y Jesús. El relato de Lucas es un poco distinto al relato de Marcos y también de Mateo. Allá ellos describen Jesús llamando a los primeros discípulos, pero aquí no vemos Jesús diciendo, vengan y síganme. Pero es a ese evento que Lucas se refiere. Algo aquí en este encuentro entre Jesús y Pedro. Viene un momento en que Pedro determina que su vida necesita un cambio radical y él acepta el manto de ser un discípulo de Jesús. No sé cuántos de ustedes han salido a pescar. Quizás como yo han pasado muchas horas con una vara, una red o una línea en mano pescando. Yo tuve muchas oportunidades a lo largo de los años de mi juventud. Viajando a Mississippi a visitar con familia, salía con mi abuelo, mi tío. Íbamos a pescar, quizás mis padres también. O ellos me providenciaron lo que era necesario y yo iba a un lago de mi tío a pescar a solas. Cogimos muchos pescados en esos años. El único tiempo que volvíamos algún pescado al lago, al agua, era si era algo que nosotros no podíamos comer y era muy chico. Otros sí lo comíamos nosotros o repartíamos con alguien que lo iba a comer. Salíamos a pescar y hablábamos de peces o la vida en general. Mi abuelo me contaba historias de él y su hermano cuando ellos habían salido de chicos a pescar y encontrando peces de los cuales ellos tenían miedo. Mi tío me regalaba historias de gente bajando en el agua del lago del Parque del Estado, encontrándose con pescados mayores que ellos. Recuerdo que yo siempre quería conseguir un pescado enorme. Hablamos del pez grande que escapó de nuestras líneas. Cierta vez un pescado grande llegó a la orilla del barco
Y sin querer yo lo dejé salir y escapar. Mi abuelo diciéndome, la próxima vez que un pez quiere entrar al barco, invítalo, déjalo subir. Yo soñaba del gran pescado, o al mínimo de conseguir más peces de cualquier otro que estaba saliendo conmigo a pescar. Era una competición. A veces llegábamos para la casa con nada en manos. Otras veces llegábamos con 50 o 60 pescados. Luego a pasar horas limpiando y preparando los pescados, congelándolos hasta que llegáramos a tener un monte suficiente para dar de comer a toda la familia extendida. Pescar era una forma de traer comida a la mesa, aunque no vivíamos de esto. Era comida. Era algo en el cual no dependíamos para nuestra sobrevivencia, pero jamás abandonábamos el barco, las líneas y todo más a la orilla del agua, junto con los pescados, para salir en otra excursión. Pero es exactamente lo que Lucas describe aquí de Pedro y los demás. Cogieron el mayor número de peces en toda su vida y lo abandonaron. Los peces, las redes, los barcos, dejaron todo para seguirle a Jesús. ¿Qué les sería poseído para que hicieran tal cosa? Como cualquier pescador, habían estado soñando de tener un gran día de pesca. Tal día transformaría sus vidas, comprarían un barco mayor, redes más largas. Conseguirían otras personas para hacer el trabajo más duro en su beneficio. Habían pasado toda una noche pescando con nada para demostrar por sus esfuerzos. Y aquí cogen más peces de que cualquier otro momento habían cogido, tal que los barcos estaban casi para hundirse. Lucas no nos dice lo que Jesús había estado predicando en ese día. El amor de Dios, que debamos perdonar uno al otro, que debamos depender de la provisión divina, que que personas son más importantes que ritos, rituales, sacrificios, sueldos, bienes, que todos son invitados a participar del reino mesiánico de Dios. Dado lo que Lucas nos relata, podemos apenas especular. Desde lo demás de lo que Jesús enseñó a lo largo de 3 años. Pero parece que de alguna forma, Pedro, Andrés, Tiago y Juan escucharon alguna cosa que, sumando al evento de esa abundancia de pescados, les llevó su camino a aceptar el llamado de Dios sobre sus vidas.
Yo tengo curiosidad, yo quiero saber lo que dijo Jesús, yo quiero una grabación de sus palabras. Pero Lucas no parece interesado en compartir mi curiosidad. Quizás Lucas simplemente quiere que reconozcamos que es el encuentro de Jesús con Pedro y los demás que hizo la diferencia. Él no se enfoca en el contenido de las palabras de Jesús, nos hace enfocar en el encuentro con Jesús. Pedro y los demás de alguna forma se sintieron vistos, escuchados, valorizados. Al traer sus redes con esa pesca, el mayor de sus vidas, sus sueños, ambiciones y definiciones de suceso, repentinamente quedaron vacíos, como la rutina de tirar y jalar una red vacía, esperando el día en que pudieran coger algo mejor. Si cogieran el mayor número de peces grandes en su vida, ¿realmente se transformarían sus vidas? Yo recuerdo de niño imaginando coger un gran pez. Consideraba quizás montarlo y colocarlo en la pared, pero a la vez me preocupaba que no sería posible montarlo y también comerlo. Comerlo era más importante, pero tenerlo a la mano para enseñar a los demás qué gran pescado yo había cogido era también muy importante. Pero dejarlo a la orilla del lago, con el barco, con las herramientas de la pesca, abandonado, tal jamás entró en mis especulaciones, en mis sueños, en mi imaginación. Lo que sea, había algo en el encuentro de Pedro y los demás con Jesús que cambió sus vidas, sus prioridades. No simplemente dejaron sus sueños y ambiciones para seguir otros sueños quizás mayores. Abandonaron más que definiciones de suceso y prosperidad. Abandonaron todo, siguiendo a Jesús, considerando Él como más importante que cualquier otra cosa en sus vidas. ¿Es esta la forma que nosotros interactuamos con el llamado de Jesús sobre nuestras vidas? ¿Estamos preparados para dejar todo a la orilla de la playa para seguir lo que realmente importa? ¿Cómo definimos suceso? La mayor pesca de todo nuestro vivir.